Amados, comenzamos a hablar una serie que el Señor me regaló acerca de las 7 iglesias, el mensaje que el Señor Jesucristo da al ángel o pastor de cada una de las 7 iglesias en Asia Menor. Y dijimos que con este mensaje tratamos de contextualizar un poco en el tiempo de hoy, porque cada mensaje dado por el Señor a esa iglesia tiene que ver con algo que está ocurriendo hoy día. Por eso hablamos en primer lugar del mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. 2 cosas puntuales. Una de ellas es que trabajadores ardientes, apasionados, serviciales, fieles al Señor, no han negado la fe, pero han olvidado su primer amor. En el caso de la iglesia de Pérgamo que vimos ayer, ¿alguien se acuerda de la iglesia de Pérgamo? Igualmente, apasionados, trabajadores, no han negado la fe y ha rechazado, condenado la doctrina de los nicolaitas. Y a cada una de estas iglesias el Señor le da una tremenda promesa. ¿Recuerdan? Por el tiempo no puedo ampliar mucho. Hoy corresponde el mensaje que el Señor Jesús le da a la tercera iglesia, esa es la iglesia de Pérgamo. La iglesia perseguida. Y más o menos Pérgamo se decide, o la persecución que se desata sobre Pérgamo está calculada entre el año 313 y 590 después de Cristo. Leamos lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 12 al 17. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta iglesia, el periodo de Pérgamo, como mencioné ahora, más o menos está entre 313 y 606 después de Cristo, desde el momento en que Constantino, emperador romano, establece el cristianismo como la religión oficial. La palabra Pérgamo significa elevación y matrimonio. Y precisamente esto que está significando la palabra Pérgamo es lo que ocurrió con Constantino, el matrimonio entre la iglesia, la política, el mundo y el paganismo. Qué impresionante, ¿sí?, lo que ocurre con esta iglesia. Bajo el control de Roma, esta iglesia o ciudad, hablando más bien de la ciudad, se convirtió en la capital de la provincia de Asia Menor y fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Hoy día esa ciudad no existe. Hay algo parecido como Bergama con unos 55,000 habitantes. Pérgamo se convirtió en un emporio de riqueza, como una gran potencia en lo que tiene que ver con el arte, la cultura, jardinería, otros atributos. En Pérgamo se fundó o se creó el pergamino, y ahí viene Pérgamo. Su biblioteca fue la más importante del mundo, tanto que se dice que Alejandro le regaló a Cleopatra
esa biblioteca, biblioteca conocida como una de las 7 maravillas del mundo, con más de 200.000 volúmenes. En cuanto a la parte religiosa de Pérgamo, estaba lleno de altares, y por lo menos habían 3 templos importantes. El primero era el gran altar dedicado a Zeus. Su aspecto era el de un gran trono o silla, y durante todos los días del año estaban llevándole adoración, elevándole humo y sacrificios ofrecidos a Zeus. Escuchen bien, sacrificios de humanos. Se le llamaba Padre de los dioses y de los hombres. Era el rey de los dioses y supervisaba el universo. Era el Dios del cielo y del trueno. También allá en Pérgamo estaba el gran templo a Esculapio, el dios curandero. Sus templos estaban siempre cerca de los hospitales y lo adoraban bajo la forma de una serpiente. Hoy es el símbolo, el día de hoy, es el símbolo de la medicina. Significaba para ellos salud, bienestar, curación, salvación del cuerpo. Lo que obviamente para los cristianos de Pérgamo era un tremendo mal. El título que se le daba a Esculapio era el Salvador, un título que solamente le pertenecía a Jesús. Pero también Pérgamo era centro del culto al César, el cual tenía su propio templo. Desde el año 29 a.C., allá en Pérgamo, se le construyó un templo a César, y toda la gente todos los días entraba a gritar, a arengar: César es Señor, César es Señor, César es Señor. Al cual los cristianos de Pérgamo sabían que el único Señor era Jesucristo. Por eso, el mensaje que le entrega el Señor al ángel o al pastor de la iglesia: Pérgamo, habitas donde tiene el trono Satanás. Cuando Babilonia era el centro de la cultura, de la religión, de la economía, era el imperio más poderoso de la humanidad, allá estaba el imperio, allá estaba el trono de Satanás. Pero después de que Babilonia fue destruido, ese trono se pasó para Pérgamo. Por eso el mismo Jesús lo está diciendo. Ahora, ¿cómo comienza el Señor diciéndole a este hombre de Pérgamo? Yo conozco tus obras y dónde moras. ¡Qué tremendo! Y en el verso número 12, el pensamiento introductorio es: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y 2 veces habla de esta expresión, la espada. El Señor tiene la espada. ¿Por qué creen ustedes que el Señor tiene que hablarle a los hermanos, a la iglesia de Pérgamo, que Él es el Señor que tiene una espada aguda de 2 filos? En la cultura romana, en el gobierno romano, habían 2 tipos de autoridad, según las leyes de ellos. Unos gobernadores se les daba la autoridad y la ley de la espada. ¿Qué significaba? Que ellos tenían autoridad sobre la vida y la muerte. Estos gobernadores de la espada o de la ley de la espada se les decidían quién vivía, quién moría, quién era ejecutado y quién no. Pero Jesús le dice a su iglesia: no olviden que yo soy el que tiene la espada con los 2 filos. Si la ley romana era perversa, era dura, la ley del Señor es más terrible, porque los juicios del Señor son terribles, hermanos. Por eso, Jesús, cuando venga, no por la iglesia. Una cosa es la parusia, cuando Jesús venga por la iglesia. Otra cosa es la segunda venida para el tema del juicio de las naciones en el trono blanco y en la tierra. Los 3 juicios. Alguna vez hablaremos de ese tema. No viene como un Dios de amor, como un Dios misericordioso. Viene como el Señor Todopoderoso a ejecutar sus juicios sobre las naciones y sobre el mundo entero. Por eso, Jesús tiene que ayudarles a entender a los creyentes de Pérgamo que el temor más grande no era para la ley romana, sino para Él, el Señor Todopoderoso, que tiene una espada de doble filo en su boca. Amados, la primera reflexión que les quiero dar en esta tarde: la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el escritor de los Hebreos, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta quebrantar, hasta transformar, hasta redarguir, hasta herir.
La palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios tiene que provocar quebrantamiento, arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Jesús le dice al ángel de Pérgamo, al pastor de la iglesia, que aunque moras donde está Satanás, retienes mi nombre. Es un calificativo importante para este hombre. Porque a pesar de que la iglesia y de que Pérgamo más bien era una ciudad de culto idolátrico al diablo, ya dijimos Zeus, Esculapio y el mismo César. Qué tremendo calificativo de Dios para esta ciudad. Ahí le dice a este hombre, pero afirmo de que retienes mi nombre. Y esa palabra significa retener, es echar mano, abrazar, apretar, guardar, aferrarse, asirse, prender, tomar desesperadamente de algo que estoy creyendo. Un amigo pastor que seguramente nos está viendo, le aprendí una palabra alguna vez que nos enseñó: los asideros, a los cuales nos aferramos en tiempos de angustia. Sí, eso es este hombre. Este hombre estaba asido a la verdad, a la palabra. Por eso el Señor lo exalta y le dice: no has negado mi fe. Qué interesante. Mientras en el templo a Zeus todo el mundo lo victoriaba y lo aclamaba como el gran Dios, el Dios de dioses. En el templo a Esculapio todo el mundo lo aclamaba como el gran Salvador. Y en el templo a César todo el mundo lo aclamaba como el César el Señor, César el Señor. Los cristianos determinaban decir Jesucristo es el Señor y no negaban su fe, porque solo Él es el Señor. Amados, el pandemia COVID-19, esta pandemia COVID-19 no tiene que llevarnos a negar la fe, a comenzar a creer en cualquier cantidad de cosas, enseñanzas que nos puedan estar dando. Ahora por internet, lo voy a mencionar un ratito, por internet hay demasiada información, demasiada revoltura, mezcolanza de doctrina y de enseñanza bíblica. No todo lo que escuchamos que hable de Dios es bueno. Y ojo con eso, solo los que guardan la sana doctrina pueden decir realmente que han guardado la fe. Y Jesús le dice, ellos, en los días en que fue muerto mi testigo fiel Antipas, allá donde mora Satanás. Qué interesante. Antipas fue un mártir, pastor de la iglesia en Pérgamo. Él fue muerto delante del pueblo. Lo metieron dentro de un gran buey de bronce y lo quemaron vivo. La palabra Antipas significaba uno contra todos. Y escuchando las arengas del pueblo entero, gritando Zeus, gritando Esculapio, gritando César, Antipas dijo estas palabras: si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. Qué tremendo desafío para usted y para mí en los tiempos de dolor, de persecución, de sufrimiento. No importa lo que todo el mundo piense, no importa lo que todo el mundo habla. El llamado es a declarar: Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Pero esta iglesia recibe dos censuras. En el verso 14 le dice el Señor Jesús al ángel de la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Aquí el Señor ya es como colocarle el escáner al siervo de la iglesia y a lo que la iglesia creía. Y mientras que va colocando el escáner, todo sale bueno. Cuando, es como cuando uno le pone un escáner o un aparato sofisticado en el cuerpo y comienza a revisar órgano por órgano y todo bueno. Cuando ¡pum!, se ve un detalle. Y el detalle estaba aquí. Este hombre y la iglesia estaban reteniendo, conservaban esa doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam y qué consistía esta doctrina? Ustedes habrán leído en el libro de Números, capítulo 31, que Balaam fue un profeta de Dios que se corrompió, que se dejó seducir por Balaac,
Balac, rey de los moabitas, para que maldijera al pueblo. Y una y otra vez, 4 veces, Balac llevó a Balaán a diferentes lugares, posiciones, para que Balaán, que era profeta de Dios, maldijera a Israel. Y en ninguna de esas veces Dios le permitió a Balac maldecir al pueblo de Dios. Pero ¿saben qué significa la palabra Balaán? Desviador del pueblo. Pero también Balaán, aunque no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió, fue un profeta mercenario por amor al dinero y a las cosas materiales. No pudo maldecir al pueblo, pero aconsejó a Balac, rey de los moabitas, para que fomentaran alianza entre Moab e Israel, de tal forma que las mujeres de los moabitas se dieran a los hombres de los israelitas y se fusionaran. Y eso trajo una gran idolatría, perversión, lujuria, inmoralidad sexual. Noten lo que dice Números capítulo 31, verso 16. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Eso qué significa? Mire, en la literatura judía, Balaán quedó como el prototipo del inductor al mal, el licencioso, el siniestro provocador de la inmoralidad y de la perversión y de la desviación. Esa era como el contexto de lo que significaba Balaán, y por eso Dios envió un juicio terrible al pueblo de Israel. Pero recuerden que dice que Balaán enseñó en lo tocante con Baal Peor. Simplemente era una fusión de inmoralidad sexual, de ocultismo, de idolatría, donde los hijos de Israel se combinaron, se fusionaron con las hijas de los moabitas, cayendo en un desenfreno. Hacían su culto a Balac a Balac Peor, inmediatamente se desenfrenaban con la perversión, con adulterio, fornicación, inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. En Números 25, 1 al 3 dice la palabra del Señor: cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas. Allí comieron juntos y adoraban a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Pero lo que Jesús le está diciendo al siervo, al pastor de la iglesia a Pérgamo, es que retienes a los que practican la doctrina de Balaán. Entonces ahora va un poco más allá. Doctrina tiene que ver con conjunto de ideas, enseñanzas, principios básicos defendidos por un movimiento religioso. Esto quiere decir que en la iglesia en Pérgamo había un grupo de personas que estaban, amados hermanos, guardando ese tipo de enseñanza. Como dice el apóstol Pablo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Las cosas cerradas del mundo a veces se meten a la iglesia. ¿Cuál era la idea de esta doctrina? Bueno, si somos predestinados, no importa cómo vivamos, de todas maneras somos salvos. Y si no somos predestinados, no importa cómo vivamos, igualmente estamos perdidos. Hay una doctrina en el mundo que llama creciendo en gracia, que tiene sustento, salvos no salvos, siempre salvos. Es una doctrina, hermanos, de libertinaje doctrinal y moral. Por eso muchos fieles de la iglesia, al escuchar que dentro de la misma iglesia en Pérgamo estaba este tipo de doctrina, pecaban y comían cosas sacrificadas a los ídolos y que habían sido dedicadas a la inmoralidad sexual. Por eso Dios, a través de Jesús, tiene que decirles al ángel de esta iglesia, no solamente que retienen la doctrina de Balaán, sino la doctrina de los nicolaitas. Recuerden que también a la iglesia de Éfeso Jesús le habló al pastor de la iglesia de Éfeso diciéndole: resistes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, no los puedes soportar. En este caso, en el caso de Pérgamo, sí estaba aceptando que Pérgamo tenía la doctrina dentro de ellos. ¡Qué impresionante!
Y cuando se habla de la doctrina de los nicolaitas, tiene que ver con los que controlan, manipulan, subyugan la iglesia, los que manipulan la iglesia, su conciencia, para lograr de que la gente haga lo que ellos quieren. Ustedes recuerdan que el apóstol Juan en su tercera carta, verso 9 al 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, de los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Si comenzamos a mirar, ya concluyendo todas estas cosas que he compartido, ¿en qué se parece la iglesia de hoy con la iglesia de Pérgamo? ¿No vemos demasiadas doctrinas hoy en el mundo? ¿Demasiadas corrientes religiosas? Unos creen unas cosas, otros creen otras. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy, el Jesucristo que le habló a la iglesia de Pérgamo es el Jesucristo que le habla hoy a la iglesia. Porque como el apóstol Pablo decía, ellos se han apartado de la verdad. Jesús mismo dijo: por su fruto los conoceréis. Hay mucha gente, hay muchas iglesias que han caído de esa gracia, de la verdad, de la sana doctrina, a la doctrina de los nicolaitas, de libertinaje, de paganismo, de falsas creencias o simplemente doctrinas amañadas. Le dice el Señor, terminando la carta: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Segunda vez que Jesús habla de la espada de su boca. Amén. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y el día del juicio, Jesús con su palabra va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a juzgar a naciones y aún va a juzgar a su propio pueblo. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Y le dice algo bonito: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En estos tiempos había una costumbre: cuando alguien hacía un banquete, se le daba al invitado la mitad de una piedra con el nombre de esa persona, y la mitad de la otra piedrecita estaba el nombre del anfitrión de la fiesta. Cuando el invitado iba a llegar al banquete, debía presentar su mitad de piedra blanca, y al juntarla con la mitad del anfitrión tenían que casar perfectamente y era bienvenido a la fiesta. ¿Sabe una cosa? Los cristianos de Pérgamo eran tenidos como no naturales de Pérgamo. No les habían quitado su ciudadanía, no los aceptaban, por eso lo estaban exiliando, torturando, asesinando, expulsando de Pérgamo. Y Jesús con esto les está diciendo a ellos: no importa que ustedes allá en su lugar sean rechazados, no importa que los consideren como antipatriotas o antinaturales, yo tengo una piedrecita blanca con un nombre propio del suyo. ¡Qué lindo! Amada iglesia, Jesús tiene su nombre. Amado Hijo de Dios, Jesús tiene tu nombre escrito en una piedrecita blanca y está reservada para ti, para aquel día del encuentro maravilloso. Por eso los hijos del Señor no tenemos por qué tener temor a ser fieles a Dios. Amados, por favor, en estos tiempos donde la iglesia prácticamente se está pastoreando a través del internet, donde usted abre el Facebook y a toda hora hay gente conectada, pastores conectados, líderes religiosos conectados, hay miles de enseñanzas, cientos de personas enseñando. Por favor, no puedes darle link a todo, no puedes abrir a todo, no puedes compartir a todos. Esta iglesia, Unión Misionera, nacional e internacionalmente se caracteriza, escúchame bien, por una de las iglesias de mejor y más sana doctrina en Colombia, históricamente, y así lo consideran las demás denominaciones. Sí, amado hermano, tú estás en una de las mejores iglesias doctrinalmente sanas y le damos la gloria al Señor. Por eso la invitación es que no estés buscando alimento
el banquete por aquí, por allá y por allá. Es cierto que hay muchas opciones, pero entre tantas opciones pueden estar la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Y si tú y yo nos dejamos permear por esa doctrina, ¿qué riesgo hay de caer en el libertinaje espiritual, en la inmoralidad, en el ocultismo, en la idolatría? Qué fácil, uno conoce personas que se han salido de la sana doctrina y han caído en otros movimientos de herejía. Yo como pastor con dolor me ha tocado ver eso muchas veces. Líderes religiosos, líderes importantes, que han caído de la gracia de Dios, de la sana doctrina. Por eso el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo es tan urgente hoy. Sí, amados, estamos viendo tiempos no similares de persecución como los tiempos de Pérgamo, pero sí de alguna manera tiempos de crisis humanitaria, crisis económica, crisis de familia, crisis de gobierno, crisis de política, crisis de todo. Y se necesita que la iglesia, columna de moral, de justicia, de integridad, de santidad, de sana doctrina, se mantenga firme. Usted y yo somos llamados a eso, a mantenernos firmes, porque el que tiene la espada de doble filo en su boca vendrá a juzgar. Y el día que venga, yo quiero encontrarme siendo fiel, porque Él le dice esas palabras: al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, gracias por la iglesia de Pérgamo. Gracias por tus palabras, por tus consejos, por tus exhortaciones. Gracias por la esperanza, Señor, que nos das a tus hijos, de que tienen nuestro nombre escrito en el libro de la vida y que hay una piedrecita blanca para cada uno, y que das del maná escondido. Aunque haya alimento, aunque físicamente el alimento pueda acabarse, hay un alimento que nunca se acaba, tu palabra, Señor. Gracias por la vida que transmite esta iglesia de Pérgamo. Gracias por revelarnos el corazón como iglesia, como ministros, como líderes, como hijos, como creyentes nuevos o antiguos. Porque es posible, Señor, que tengamos hoy que reconocer que algo de contaminación ha llegado a nosotros y tengamos que arrepentirnos, porque es el mandamiento que le dice este hombre: arrepiéntete. Sí, Señor, confesamos todo pecado, Señor, y nos arrepentimos de todo corazón. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga, que tengan una linda tarde y noche en familia. Les amo. Dios les bendiga. Buenas tardes.